desde la prepa yo ya hacía ilustraciones como de vestidos, porque me gustaba mucho el anime y cositas por el estilo. Terminé la prepa, entré a estudiar medicina, porque pues ya sabes, la presión social de pues, es algo que te deje dinero, bla. Y en el primer semestre tuve un compañero y él era diseñador gráfico, pues me empezó a mostrar su trabajo y dije, no, pues creo que mi onda va más por acá. Cuando me salí de medicina, pues sí hubo ahí como con un pequeño conflicto con la familia, porque pues ya te imaginas, toda la familia con el su nieto, el sobrino que iba a ser médico y que se salió, pues fue como el dramota, ¿no? Entonces, pues todos los tíos de, no, es que yo te iba a apoyar y es que yo así de, pues voy a estudiar otra cosa, puedes apoyarme acá también. Yo estudié diseño gráfico, me aventé la licenciatura y ya casi cuando iba terminando, pues siempre ya me enfoqué más como en la parte de la ilustración. Entonces, de pronto me di cuenta de que la mayoría de mis ilustraciones o las obras que realizaba tenían que ver como con mujeres y vestuarios. La verdad es que no planeaba tener como cierta estabilidad económica por la cuestión comercial, pero pues te digo, ahorita ya me alcanza para pagarte sueldos, para pagar renta, para subsistir completamente. La verdad es que todo creció muy rápido. Yo cuando planeé la marca pensaba que hasta dentro de 2 años iba a tener mi taller lo tuve como a los 6 meses. Pensaba presentarme en Intermoda a lo mejor dentro de 5 años y ya desde la temporada pasada me presenté en colaboración con otro diseñador. Me graduaron a la parte de diseñadores. O sea, tienes que estar en Intermoda 3 veces en nuevos talentos para graduarte y que te pasen a la sección de diseñadores. Y Ana Fusoni me gradúa a la sección de diseñadores, entonces pues eso me da la confianza de decir que pues mi trabajo tiene que ser bueno como para que alguien que tiene tanta voz como Ana Fusoni pues te gradúe. Entonces se me hizo como es como otro de los logros. Otra de las, digamos, de los logros fue pasar a las finales del concurso de México Diseña de la revista Elle. Digo, creo que de las cosas que más tienen como peso en mi currículum, bueno, es haber ganado el ASBOF del año pasado y pues que haya proyectado mi cortometraje en París. Pienso que cada prenda que realizo responde a una necesidad, ya sea estética, ya sea por la necesidad de expresar algo, ya sea por la necesidad comercial, en el caso de alguna de las líneas. Me gusta mucho jugar. Me gusta este concepto de la sinestesia, que es pues donde recibes un estímulo y se expresa a través de otro sentido, es decir, por ejemplo, escuchar los colores o ver los sonidos. Me gusta como tomar conceptos que a lo mejor tienen cargas conceptuales opuestas o diferentes, mezclarlas y ver qué pasa, ¿sí? Y digo, es como todo un proceso, porque yo tengo una carga conceptual, por ejemplo, en este caso, las distopías o el mal gusto, y ya se traduce a ciertas paletas de colores, a ciertas texturas, a ciertos textiles, y de ahí a transformarlo y pasarlo a una imagen visual y que el espectador lo decodifique, pues puede haber un cambio de conceptos increíble. Pues a lo mejor de lo que yo pienso a lo que se transmite realmente hay una disparidad, pero pues eso es lo interesante, cómo tú creas algo y el espectador lo puede traducir a otra cosa. Yo estoy como para lanzar conceptos y que el espectador los reciba y los piense y los transmita y sienta. Creo yo que es en cualquiera de las áreas del arte creo que en todas las cuestiones de la vida, ya tienes que saber que le vas a tener que chingar y vas a tener que trabajarle y trabajarle y trabajarle y te vas a caer y te va a doler y vas a sufrir y vas a llorar, pero te tienes que levantar y seguir y seguir y seguir.
tus días van a durar 12 horas trabajando continuas en lo mismo y vas a estar trabajando todo el tiempo, pero pues al final creo que vale la pena, pues creo que cuando ya ves los resultados, pues sí es como bastante satisfactorio. If you like this episode of Initiative for the Masses, give us a thumbs up and subscribe to our channel. You can also find us on Facebook under Film for the Masses. And if you loved this episode, you can support us by clicking the support button, and we can keep making these for you.